nuevo ya está antes de Mateo, Malaquías. Malaquías capítulo 3, y vamos a estar leyendo dos versos, el verso 13 y el verso 14. ¿Lo hemos encontrado? Vamos a leerlo. Dice así la palabra del Señor. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice el Señor. Y dijiste: ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho: por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Dios? Hasta ahí nomás, oramos. Amado Señor, te damos gracias. Muchas gracias por permitirnos una vez más estar delante de tu presencia. Aquí estamos. Rogamos envíes tu palabra en el poder de tu Espíritu Santo, llenando nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros pensamientos, abriendo nuestro sentido a la Escritura. Señor, ayúdanos, Señor, y conforta nuestros corazones. Extiende tu mano y reprende toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y gracia abundante nos sea dada en esta noche. Padre, gracias. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Hemos leído el libro de Malaquías, donde Dios que hizo el oído no va a oír. ¿Habrá alguna palabra que alguien hable en lo más secreto o en lo más íntimo que Dios no escuche? Si Él hizo el oído, ¿cómo no va a oír? Él hizo el ojo, ¿cómo es que no va a ver? Por eso es que el profeta Malaquías habla a Israel y le dice: vuestras palabras, las palabras. Mire, hermano, el problema en que se meten algunos simplemente por lo que dice. Por eso tenemos que aprender a refrenar nosotros nuestra lengua. No ser suelto de lengua y decir lo que nos venga, hermano, a la mente, sino que tenemos que pensar lo que vamos a decir, lo que vamos a hablar, porque según lo que nosotros hablemos es lo que se puede producir. Usted mira a sus hijos y le dice que es un inútil, entonces usted está dando como una maldición sobre sus hijos en lugar de bendecirle, en lugar de decirle: Señor, abre la mente, que entienda, que comprenda, darle una bendición. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con lo que decimos, porque con la boca bendecimos o con la boca podemos maldecir. Ahora, nosotros miramos en este pasaje y vemos, hermanos, que cómo es que el Señor, nuestro Dios, Él dice: las palabras de ustedes han sido violentas contra mí. Ellos dijeron: ¿qué hemos hablado en contra de ti? Como diciendo: pero ¿y qué dijimos? Entonces, nosotros no tenemos que olvidarnos que Dios oye todo. Lo que usted conversa con alguien, Dios lo escucha, aunque no haya nadie, usted le habla y le dice: pero no le digas a nadie, ¿eh? Y usted se olvida que hay un oído, que el que hizo el oído oye lo que usted habla en secreto. Y no solamente oye lo que usted habla en secreto con alguien y le dice: pero no le digas a nadie, sino que Él va más allá y aún Él oye los pensamientos que suben del corazón, que sin que usted llegue a expresar, a decirlo con su boca, a hablarlo con su boca, pero que ha estado maquinando, ya el Señor lo conoce. Por eso la Biblia dice que Él juzgará según las intenciones del corazón. ¿Con qué intención alguien hace algo? Porque en su corazón tiene un pensamiento y Dios lo conoce. No hay ningún pensamiento que se escape de la presencia del Señor. Todo lo sabe, todo lo oye.
Por eso es que el Señor le dijo a Israel, vuestras palabras, lo que ustedes hablaron, parecería ser como que no es nada. Dijimos nomás. Nosotros dijimos nada más, pero lo que dijeron llegó a los oídos del Señor. Y para Dios lo que dijeron era algo violento en contra de Dios, violento en contra de Dios, violento. Vuestras palabras, dice, contra mí han sido violentas, dice el Señor. Y dijiste, ¿qué hemos hablado contra de ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Dios? Vuestras palabras han sido violentas en contra de mí. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué es servir a Dios? Porque algunos tienen el concepto como equivocado en cuanto a servir a Dios, ¿no? Sí, yo sirvo a Dios. Y no, sí, yo sirvo a Dios. Porque uno puede decir que sirve a Dios. Ellos dijeron, habéis dicho, por demás es servir a Dios. Y parecería ser que servir a Dios es traer una bandeja, parecería ser que servir a Dios es, no sé, tirar arriba algo. Ellos dijeron por demás es servir a Dios. ¿Qué es servir a Dios? Porque podríamos decir no servir a Dios también. Servir a Dios. ¿Qué significa servir a Dios? Yo a usted le presto una herramienta y después le pregunto, ¿le sirvió? Y usted me dice, yo quise agarrar, pero no me sirvió, la herramienta era muy grande, no me sirvió. O usted me devuelve la herramienta y me dice, sí me sirvió, entró justito y me sirvió. Entonces la herramienta me sirvió. Entonces esto es para que entendamos lo que es servir a Dios, servir. Si a Dios le sirve o no le sirve en sus manos para hacer lo que Él tiene que hacer. Eso es. Servir a Dios es si le sirve a Dios como un elemento, como un instrumento que Él lo toma para llevar a cabo acciones que Él quiere hacer. Su operación, hermano, su misteriosa operación que quiere hacer a través de aquellos que han creído y que Él lo toma como instrumentos que son útiles y que le sirve. Entonces, servir a Dios es cuando usted está disponible, está dispuesto, está delante de la presencia del Señor como útil, un instrumento útil, un obrero útil que no tiene de qué avergonzarse, que está delante del Señor para que Él lo tome y Él haga el trabajo que quiera hacer con usted. Eso es servir a Dios. Para servir a Dios se tiene que estar delante del Señor y que Él lo tome y haga el movimiento y el trabajo que Él quiera con usted. Es servirle a Dios. Porque alguien puede decir, yo le sirvo a Dios, pero Dios le dice que lo quiere llevar a hacer algo y no quiere hacer. Lo manda que haga una cosa, tampoco lo quiere. Él obedece a su propio pensamiento, su propio razonamiento y a sus propias ideas. Entonces va conforme su propio corazón y él dice, yo sirvo a Dios. ¿A quién sirve? ¿Sabe a quién sirve? A usted mismo. Cuando nosotros hacemos lo que nosotros queremos, entonces nosotros nos servimos a nosotros mismos, porque hacemos lo que sentimos, lo que pensamos, lo que se nos viene a la mente, entonces nosotros nos servimos a nosotros mismos. Pero servir a Dios es cuando nosotros como instrumento útil nos ponemos en la mano de Dios para que Él haga con nosotros como Él quiera. Entonces no se trata de lo que yo hago, se trata de lo que Dios hace a través de mí que me hace que sea un instrumento útil. Entonces alguien sirve a Dios porque obedece al Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios lo lleva, hermano, a hacer un movimiento, a hacer algo. Entonces servir a Dios no se trata de hacer lo que uno quiere, sino que se trata de ser un instrumento útil en la mano de Dios para hacer lo que Dios quiere, para que Dios nos dé una dirección. Nosotros hemos estado hablando. ¿Por qué nos reunimos? Podríamos quedarnos todos en la casa leyendo la Biblia. Yo tengo la Biblia, leo, oro, canto. Pero ¿qué es lo que venimos buscando a la iglesia? Una dirección. La dirección de Dios en cuanto a nuestra vida.
No toda palabra es la dirección de Dios. Dios envía una dirección porque quiere llevar a su pueblo hacia un lugar específico, hacia un lugar correcto. Nos está llevando ¿a qué? A servir a Dios. El ejemplo de servir a Dios lo tenemos, hermano, en el buen samaritano. La Biblia dice, hermano, que aquellos que decían que eran servidores de Dios, pasaron por un lugar y estaba un hombre tirado porque había sido robado. Pasó el levita, lo miró, el que decía que yo sirvo a Dios, lo miró y siguió de largo. Pasó el sacerdote, lo miró, siguió de largo. Y pasó luego el samaritano, lo miró, se descendió, lo tomó, lo limpió, lo lavó, lo llevó al mesón. ¿Sabe? Estos eran sacerdotes y levitas que tenían la ley, este otro no tenía la ley, pero ¿sabe lo que hizo ese samaritano? Sirvió a Dios. Porque Dios es misericordioso. Dios vio que estaba herido. Alguien tenía que mandarlo. Mandó al levita. El levita pasó, miró, por algo debe haber sido, y siguió de largo. Vino el sacerdote, por algo será. Mandó al levita, mandó al sacerdote, los que conocían la ley, pero los servidores de Dios, y no hicieron nada. Pero después pasó el buen samaritano, y ese sí escuchó. Su corazón se conmovió como el corazón de Dios por el herido, y se acercó, vendó, curó sus heridas, lo vendió y lo llevó al mesón. Entonces tenemos que tener claro que es servir a Dios, porque servir a Dios no es hacer como yo quiero. Es como aquel que necesita ayuda. Alguien necesita ayuda y usted dice, lo vengo a ayudar, hermano. Entonces, no se trata que usted ayude al hermano como usted quiera ayudar. Su ayuda al hermano le puede ser un tropiezo. Usted no tiene que ayudar a alguien como usted quiere ayudar. Usted tiene que ayudar a alguien como él quiere que lo ayude, no como usted quiere. Entonces, cuando usted quiere ayudar a alguien como él lo necesita, usted le está haciendo una gran ayuda. Pero cuando usted quiere ayudar como a usted le parece, usted está haciendo un gran tropiezo a la persona. Tenemos que aprender a ayudar. Se debe ayudar no como nosotros queremos, sino según la necesidad de aquel que pide ayuda. Entonces nosotros miramos acá, estos decían, por demás es servir a Dios. ¿Qué es servir a Dios? ¿Qué es servir a Dios? No, porque yo soy un siervo de Dios. Así decía alguien. Mi esposo es un gran siervo de Dios, siervo de Dios. Yo me acuerdo que una vez orando, estaba hablando y diciendo, Señor, porque yo soy tu siervo, haz de mí lo que tú quieras, soy tu siervo, haz de mí. Y escuché una voz que me dijo, tú no eres mi siervo. Y yo quedé ahí como Dios, como quien le da un saque y queda dando vuelta, tin, tin, tin. Y me dijo, eres mi hijo. No es lo mismo ser siervo que ser hijo. Entonces nosotros miramos acá, dice vuestras palabras, lo que hablan. Mire, hermano, el valor que tienen las cosas que nosotros podemos hablar. Porque lo que podemos hablar nosotros, a nosotros o nos puede salvar o nos puede condenar. El poder que hay en las cosas que nosotros hablamos. Por eso nosotros miramos que en la Biblia dice, no andarás chismeando en medio de tu pueblo. ¿Por qué? Porque el chisme es una contaminación que contamina un corazón, brota de un corazón que tiene una raíz de amargura. Entonces, ese veneno que tiene dentro del corazón lo transmite a otro y contamina a otro y contamina a otro. Eso es el chisme. Entonces, la Biblia dice, no andarás chismeando, no andarás contaminando el corazón con la raíz de amargura propia que tiene, que no se la quiere quitar. Y la Biblia dice, quítese toda raíz de amargura para que no contamine a otro. Entonces el chisme contamina, por eso dice, no andarás chismeando en medio de tu pueblo. ¿Y cómo se produce el chisme? Por lo que decimos, por lo que hablamos. Mira, hermano, el problema es que nos podemos meter por lo que hablamos, más estando un chismoso, ¿vio? Porque cuando hay un chismoso de por medio,
El chismoso le dice a él, ¿sabe lo que dijo fulano? Dijo así, así, así. Y dice él, ya va a ver cuando lo agarre. Y el chismoso va corriendo al otro y le dijo, ¿sabe lo que dijo fulano? Lo que te va a hacer cuando te agarre. Y el otro le dice, mejor que no me encuentre, porque si me busca me vaya y va a los dos. ¿Sabe lo que dijo? El chismoso es así, a grande, y hace grandes peleas entre personas que quizás ni siquiera habían pensado nada. Por eso dice, no andarás chismeando en medio de tu pueblo. Entonces el poder que tiene, hermano, lo que nosotros hablamos y decimos. Por eso tenemos que tener cuidado de lo que hablamos, aún alrededor, estando nuestros hijos alrededor, aún lo que hablamos, porque lo que hablamos puede contaminar el corazón de los hijos, lo que nosotros decimos. Por eso, en lugar de hablar mal, debemos aprender a hablar bien. ¿Para qué ser un mal hablado y no ser un bien hablado? El bien que nosotros hablemos va a producir, hermanos, beneficio en el que escucha. Y el mal que nosotros hablemos va a producir, hermano, pudrición y va a producir envenenamiento de aquellos que escuchan. Ahora, el problema de esto era, hermano, que la palabra que estos habían hablado era en contra de Dios, porque ellos decían por demás, como diciendo, no sirve de nada, como diciendo, hacer lo que Dios dice, no, mejor hagamos lo que nosotros queramos, como diciendo, por demás. Entonces dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice el Señor. Y dijiste, ¿qué hemos hablado en contra de ti? Nosotros no dijimos nada. No se equivoque, Dios escucha. ¿Y yo qué dije? Dice alguien. Y el hombre que le escucha dice, bueno, dijeron. Y Dios está mirando así, dice, yo escuché. Veo que hay alguna persona que tiene esa capacidad para decir, yo no dije nada, hermano. Yo me acuerdo que una hermana en una oportunidad me dijo, ¿sabe que fulana dijo así, 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 así? Bueno, yo llamé a fulana y la llamé a ella. Y mire, la hermana dice que usted así, así. Y yo no dije eso. ¿Se da cuenta? Entonces nosotros tenemos que entender que lo que hablemos en lo secreto es público para Dios. ¿Será secreto para Dios que habla o será secreto para la misma persona que piensa? Pero para Dios los pensamientos nuestros están abiertos delante de Él y para Dios lo que hablamos con otra persona, los oídos de Él están atentos. Entonces dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice el Señor. Y dijiste, ¿qué hemos hablado contra de ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. Entonces, ¿qué es servir a Dios? Nosotros tenemos que entender que podemos servir o no servir a Dios, es decir, como un instrumento. Esta herramienta a mí me sirve porque yo la tomo y voy a ajustar o desajustar el tornillo que yo necesito que se afloje. O me pueden dar otra herramienta que no va y esta herramienta me sirve. Entonces tengo una herramienta que me sirve y otra herramienta que no me sirve. ¿Qué es servir a Dios? Servir a Dios es ponerse en la mano de Dios, que Dios lo tome y lo use en el momento, en el lugar adecuado que Él quiere operar y hacer algo. Eso es servir a Dios. No es lo que nosotros queremos hacer para Él, es lo que Él hace con nosotros a favor de otro, Cuando nosotros vamos al libro de Mateo, capítulo 25, verso 31, dijo el Señor así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Los cabritos no son la oveja chiquitita. Cabrito tiene que ver con cabra. Cabrito es el hijito de la cabra, ¿vio? Esa que salta para acá, que sube para allá. Usted va a un campo y entra con el auto así, lo deja ahí, al rato ve la cabra arriba del auto, está mirando parado arriba. Es decir, los desastres que hace. No es lo mismo que la oveja. La oveja es mansa, la oveja se deja llevar. Por eso cuando habla de Jesús, dice que fue llevado, dice, como un cordero al matadero. El cordero es justamente nacido de la oveja, como un cordero al matadero. Manso, no abrió su boca, no dijo nada, fue llevado.
Así es, hermano, la oveja mansa, obediente, escucha, lleva, se deja llevar, escucha la voz del pastor y le sigue. Sin embargo, hermano, el cabrito no escucha la voz del pastor. El cabrito no, a él hay que medio arriarlo, así como se hace con las vacas, con las reses, así, hay que arriarlo. Entonces hay diferencia entre el cabrito y la oveja. La oveja obedece, sigue, va detrás del pastor, pero el cabrito no, brinca, salta, hace lío, rompe, patalea, se enoja, grita, está, no está. ¿Cuántas cosas hace el cabrito? Un montón de cosas. Por eso es que Jesús, en este pasaje, él dice que en aquel tiempo, dice el Señor va a juntar, dice, van a ser reunidas delante de él todas las naciones, toda la gente, y los apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su mano derecha, y pondrá los cabritos a su mano izquierda. Entonces dirá a su derecha, a las ovejas, venid, bendito de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, servicio. Porque tuve sed y me diste de beber, servicio. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Estuve enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos responderán: ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Servicio, eso es servir a Dios. Eso que usted lee, eso es servir a Dios. No es servirse a uno mismo, servir a Dios. Cuando alguien es maleable, hermano, como una oveja, hermano, que escucha la voz del pastor y le sigue, es maleable y lo acomoda en la necesidad. Entonces Dios ve la necesidad y toma su instrumento útil y lo envía. Ve la necesidad y toma su instrumento útil y lo envía. Escucha el clamor de la necesidad y mira y toma al instrumento útil y lo envía. Eso es servir a Dios. Eso es servir a Dios. Servir al prójimo es servir a Dios. Porque usted piense, ¿qué necesita Dios de usted y de mí? ¿Qué necesita? Si todo lo tiene, somos nosotros los que necesitamos a Dios. No es que Él nos necesita a nosotros y nosotros somos imprescindibles porque Él nos necesita. Ninguno de nosotros, ni yo soy imprescindible. El único imprescindible es el Señor. Él puede prescindir de todos nosotros, aún de mí mismo. Podría haber prescindido del pueblo de Israel y le dijo a Moisés: déjame que yo te daré un pueblo más excelente y mejor que este. Déjame que yo lo destruya. Y dijo Moisés: no, Señor, ¿cómo va a hacer tal cosa? ¿Qué van a decir la gente de que lo trajiste hasta acá para matarlo? Ten misericordia. Entonces se aplacó el enojo del Señor. Porque ¿qué necesita Dios de nosotros? ¿No ve que no necesita nada? ¿No ve que nosotros somos prescindibles? ¿No ve que Él no es que Él nos necesita a nosotros? Nosotros necesitamos de Dios. ¿Qué es servir a Dios? Servir a Dios es ponerse en la mano de Dios para el beneficio de un hermano o de alguien que está en necesidad y que Dios ve la necesidad y envía. Eso es servir a Dios. Cuando los hermanos vienen y limpian la iglesia, están sirviendo a Dios porque están limpiando el lugar donde usted ahora está muy cómodo sentado. Ese lugar lo limpiaron los hermanos, porque lo hicieron para el Señor. ¿Y el Señor no está en usted, acaso? El Señor está en usted, entonces estuvieron limpiando. ¿Para quién? Para que usted venga, se siente cómodo, esté cómodo en la iglesia, escuchando la palabra de Dios, porque han estado ellos sirviendo al Señor. Entonces, hacer beneficio para otro, eso es servir a Dios.
Eso es servir a Dios. Entonces, esto que acabamos de leer, estos estaban sirviendo al Señor. Pero hay otros que no lo servían. Vamos a mirarlo, el verso 41 de este Mateo 25, que ellos decían, ¿de qué sirve servir a Dios? Entonces dirá también a lo de la izquierda, los cabritos, los rebeldes, los que hacen como ellos quieren, los que no dejan, no se ponen en la mano de Dios como un instrumento para servicio. Entonces dirá también a lo de la izquierda. Por ejemplo, los hermanos vienen a trabajar los domingos. ¿Saben qué están haciendo? Un servicio a Dios. Eso es lo que están haciendo, servir a Dios. En la mano de Dios, Dios pone en su corazón el servicio, entonces ellos dejan que el Señor los lleve. Entonces dirá también a los de la izquierda, a los cabritos, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Dios. Servir a Dios. Hay un pasaje donde en Malaquías capítulo 3 verso 18 dice, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Qué hacen los que van a evangelizar? Están haciendo un servicio a Dios. Dios los envía en búsqueda de las almas perdidas para que sean librados del juicio eterno. Dios pone en sus corazones, los envía por la necesidad que hay en el mundo. Es servir a Dios. Evangelizar es servir a Dios. Entonces dice así, Malaquías 3:13, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice el Señor. Y dijiste, ¿qué hemos hablado contra de ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia del Señor de los ejércitos? ¿Qué aprovecha que hagamos todo lo que Dios nos dice? Y yo digo, ¿y qué le aprovecha a Dios que usted haga todo lo que Dios dice? ¿Qué beneficio le da usted a Dios? Porque usted guarda todo lo que Dios dice, dígame, ¿qué beneficio le da? ¿No ve que Él no toma beneficio de nosotros en cuanto a lo que nosotros queramos decir? No, sí, yo estoy sirviendo a Dios. ¿Qué beneficio? Estos decían así, ¿de qué sirve que nosotros guardemos la palabra del Señor? ¿De qué sirve? ¿Qué aprovecho que guardemos su ley? Que hagamos lo que Él dice. ¿Qué aprovecha? Porque son ciegos, no ven. Usted va a los mandamientos y usted ve, hermano, que el primer mandamiento tiene que ver con todo lo demás. Porque si no ama a Dios con todo su corazón y con toda su mente y con todos sus pensamientos, no va a poder amar al prójimo como Dios lo manda, ni tampoco va a poder hacer servicio a los hermanos que Dios le manda que tiene que hacer. Porque son los mandamientos en beneficio de la persona. ¿En qué se beneficia a Dios, dígame? Todos los mandamientos siempre son en favor de los hombres. Amarás al Señor tu Dios. ¿Por qué? Porque si no lo amas no va a poder cumplir todo lo demás. A tu prójimo, empieza, amarás como a ti mismo. Si vos no te vas a hacer daño, no te querés hacer daño en algo, tampoco tenés que dañar a tu prójimo. Lo que no querés que te hagan a vos tampoco tenés que hacerlo a otro. Entonces amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué beneficio tiene Dios de eso? Nada. ¿No ves que el beneficio es para nosotros, para los hombres?
No matará, es su hermano, para beneficio para los hombres. No adulterará, no romperá matrimonio, es beneficio para los hombres. No robará, es beneficio para los hombres. Y todos los mandamientos en beneficio, en favor de los hombres a causa del amor de Dios. ¿En qué se beneficia Dios que nosotros guardemos todo? ¿No ve que no es beneficio, hermano, para Dios, sino para nosotros? Y estos decían, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve servir al Señor? Por demás es servir a Dios. ¿Y qué aprovecha que guardemos su ley? ¿Para qué vamos a guardar su ley? Para su propio beneficio. Si usted guarda la palabra del Señor, la palabra de Dios lo guarda a usted. Y la palabra de Dios guarda a su familia. Y la palabra de Dios guarda a su prójimo. Si guarda usted la palabra de Dios. Es como un escudo alrededor de aquel que ama a Dios y le teme, porque está guardando todo lo que posee y le guarda a Él, la palabra del Señor. Que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos, porque entraban en ayuno, hacían ayuno, y que estemos afligidos delante de Dios. ¿Qué aprovecha? Miren, en el libro de Isaías, capítulo 58, Dios le contesta a estos que decían así. Isaías 58, verso 5. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y que haga cama de cilicio y de ceniza. Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Dios. Así que Dios va a estar contento porque usted está afligido. Así que los padres están contentos cuando su hijo está mal. ¿Qué padre se pone contento si su hijo está mal? Ninguno. Sus padres se afligen con la aflicción de sus hijos y sus padres se alegran con la alegría de sus hijos. Entonces Dios es lo mismo. Entonces, ¿cómo va a estar contento porque esté usted afligido? Sí, Dios está contento porque me aflige. No, usted está equivocado. Dios no está contento por su aflicción. No está contento porque la aflicción suya Él la siente. Es sensible. Por eso dice, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y que haga cama de cilicio y de ceniza. Llamaré a esto ayuno y día agradable. ¿Dios está contento que yo esté afligido? ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Dios? Verso 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, que no se haga lo malo? ¿No es el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar la carga de opresión que se hace sobre de alguien, dejar ir libre a los quebrantados que lo están afligiendo, dejarlo ir libre y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubra y no te escondas de tu hermano? ¿No se dan cuenta? Eso, servicio al otro, es lo que Dios ha escogido para nosotros. Por eso digamos, yo sirvo a Dios, como que no, sí, Dios me necesita, porque a Dios, servir a Dios es otra cosa, no lo que nosotros pensamos. Servir a Dios es ponerse en la mano de Dios para que Él nos utilice en el lugar y en el momento que Él quiera y seamos instrumento útil, presentándonos delante de Dios como obreros que no tienen de qué avergonzarse y que trazan bien la palabra de Dios y ante la sensibilidad del Espíritu de Dios obedecen. Entonces son enviados al lugar preciso, exacto, necesario, hermano, para el auxilio de aquel que está clamando a Dios. Entonces, sirve a Dios. Cuando servimos a alguien, estamos sirviendo al Señor. Entonces, cuando nosotros servimos a alguien, entonces pasa algo. Verso 6, verso 8. Entonces, nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Dios, clamarás y dirá Él, heme aquí.
si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en la tiniebla nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Así que hay diferencia entre el que sirve y el que no sirve, sí que hay diferencia. Por eso dice, entonces volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo. Entre aquel que sirve a Dios, que deja que el Espíritu de Dios lo lleve y se somete bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios, y aquel que quiere hacer y servirse a sí mismo haciendo lo que él piensa y lo que él quiera. ¿Hay diferencia de uno a otro? Sí, hay diferencia. Uno van a comer y el otro van a tener hambre. Uno van a estar gozoso, el otro va a estar afligido. Uno va a tener abundancia, el otro va a tener escasez. Hay diferencia entre el que sirve a Dios y el que no sirve. Por eso usted medite. Si quiere servir a Dios, tiene que negarse a sí mismo. Si quiere servir a Dios, debe de ponerse en la mano de Él para que haga como Él quiera de su vida. Si quiere servir a Dios, extienda la mano al enfermo, al necesitado. Servir a los hermanos es servir a Dios. ¿Entienden esto? Nos dé el Señor oído para oír lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia. Oramos. Nos ponemos de pie y oramos delante del Señor. Amado Dios, gracias te damos, Señor, por este supremo llamamiento que hiciste en nosotros. Señor, para entrar en este servicio, enseñándonos que debemos amarte con todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza, entregando nuestras vidas, Señor, para servirte. Tómanos en tus manos y envíanos, Señor, según tu perfecta voluntad. Haz que seamos sensibles a tu espíritu, Señor, que tu gracia nos ilumine y nos dirija siempre. Gracias, Padre. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Pueden decir gloria a Dios? Alabemos el nombre del Señor.